En el lejano 2004 sale el disco A Crow Left of the Murder de la banda californiana Incubus. 16 años después de ese lanzamiento y en tiempos de pandemia toma relevancia la pista número 3, que se llama Agorafobia, y no Track 03 por si tuvieron el disco en MP3 pirata. De hecho, Incubus a finales de junio 2020 hizo una versión acústica y hoy vamos a hablar de agorafobia, pero el trastorno de ansiedad, no la pieza. Sobre qué realmente es y qué tan mal informado estaba. Esto es Grabando Cassette. ¿Qué me dicen, gente? ¿Cómo van? Bienvenidas y bienvenidos a Grabando Cassette. Acá Yacir, hoy 19 de julio del 2020. Seguimos guardaditos, la pandemia sigue haciendo sus estragos y hay sectores de la población que sigue pensando que esto es vara. Por cierto, un saludo a los ciclistas. En fin, toda esta situación del COVID tiene puntos positivos y negativos. Uno de los más negativos, evidentemente, es el tema de la salud. Pero más allá de su salud física es el tema de la salud mental. Y la salud mental, pues, no solo por una situación como el COVID se puede ver afectada, pero se puede impactar de una manera aún pues, más fuerte, ¿verdad? El impacto puede ser aún más negativo. Igual hay muchas causas, trastornos y condiciones o síndromes que de alguna u otra forma se manifiestan en nosotros. Y bueno, al inicio les comentaba sobre lo desinformado que estaba, sobre lo que llamaremos inicialmente una fobia. Y para aquellos que vieron las historias en Instagram, bueno, para ver realmente qué le pasa a este personaje que inicialmente pues, se llamará Sato. Y les vamos a ir contando qué es lo que le afecta. Ok, sobre la agorafobia solamente sabía o tenía conocimiento sobre dos cosas. Uno, que según yo era el miedo a salir de la casa, y lo otro que era una canción de Incubus, y solo una de esas cosas era 100% correcta. Durante esta semana, tras de eso, de estar escuchando tanto sobre cómo se afecta la salud mental en situaciones como este tipo de cuarentenas, de encierros, pandemias, no sé, llámese situaciones que tal vez son difíciles de controlar, y con el relanzamiento de esta canción, precisamente por el primer motivo, hizo que me pusiera a buscar un poco en Google, dirían los españoles, y me topara con varios artículos y videos interesantes, pero principalmente voy a hacer referencia a dos fuentes que son la AMALAG, que es la Asociación Madrileña de Agorafobia, y sus canales, llámese su sitio web, YouTube, Spotify, bueno, pues todas sus plataformas en donde tienen su contenido, y un pequeño TED Talk de Linda Bussey, que se llama Agorafobia, The Fear of Fear. Entonces, ¿qué es agorafobia? Pues, bueno, como muchas palabras en nuestro idioma, tiene sus raíces griegas, como lo vimos la vez pasada con nostalgia. Pero bueno, acá agora es lo que es una plaza o lugar de reunión abierto, y fobia, que pues viene de phobos, y eso lo hemos visto pues en otro tipo de palabras, que lo que hace es que significa miedo. Entonces, ojo con eso, o sea, andaba un toque perdido con eso de miedo a salir de la casa. Entonces, realmente, si lo traducimos literal a ese griego, realmente es miedo a los espacios abiertos o a las plazas. Pero según el DSM, o el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition Text Revision, solo nombre este manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, y esto lo voy a leer textual para no equivocarme. La agorafobia es la ansiedad por encontrarse en lugares o situaciones en los cuales la fuga pueda ser difícil o embarazosa, o en los cuales pueda no tener ayuda disponible en caso de tener un ataque de pánico inesperado o situacionalmente predispuesto o situaciones semejantes al pánico. ¡Wow! Una gran definición para miedo a los espacios abiertos.
La gente de este instituto del que les hablaba de español, la AMADAG, también consta que no necesariamente es una fobia puntual a algo, más bien es como un conjunto de fobias que tienen un detonante común. Cuando alguien es diagnosticado con agorafobia, se puede concluir que adopta un estilo de vida, no porque él lo quiera, ¿verdad? No es porque él quiera tener esto, sino porque la persona termina cayendo en esa manera de moverse, de actuar, de pensar para evitar ese ataque de pánico o esa ansiedad, porque tiene miedo a tener miedo, tiene miedo a sentir todo lo que siente cuando siente miedo. Pues como, pero suave, madre, suave, suave un toque. ¿Cómo que miedo al miedo? O sea, al final caen en el miedo a los síntomas o manifestaciones del ataque y se vuelve incontrolable. Por eso prefieren optar por huir y evitar todos esos detonantes a como de lugar. Lo particular de la agorafobia es que de alguna manera determina un espacio físico en donde esa bomba de pánico puede estallar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son estos ataques de pánico? ¿O qué estarían sintiendo las personas en este tipo de ataques? Bueno, son lo normal que se podría sentir en un ataque de pánico pues, incontrolable, que son mareos, taquicardias, muerte inminente, sudoración, miedo a hacer el ridículo, esa sensación de que algo terrible va a suceder, problemas para respirar, de todo. Estos síntomas aparecen y van generando más síntomas de los síntomas y miedos de los miedos. O sea, es una avalancha. Y esto de forma irracional porque se va creando un escenario futuro sobre toda la situación a la cual están expuestos. O sea, se ve como si estuviesen generando una visión un poco más apocalíptica, cataclísmica de lo que pueda suceder dentro de ese espacio físico. No todas las agorafobias son iguales, van a tener pues diferentes niveles y va a depender obviamente de ese análisis que les haga el especialista para poder determinar a cuál se les parece más. Pero sobre las más comunes o en los lugares más comunes en donde se puede citar que suceden este tipo de ataques o detonantes es a la hora de viajar, al estar lejos de un sitio seguro, en el mismo carro, si hay, por ejemplo, un transporte público, llámese metro, tren, autobús, pecera, no sé, donde están tomando su transporte público. También puede ser cuando se está esperando en una cola o estar en una multitud o en lugares en sí difíciles de escapar, en donde yo sienta todo pues, los síntomas que hablamos anteriormente. Volviendo a la MADAG, los profesionales dicen que hay que entender cómo uno interpreta la situación. El pánico aparece porque uno se sitúa de cierta forma ante la realidad. Entonces tratarla va a ser un proceso, evidentemente no es algo de la noche a la mañana. El especialista de la MADAG sí enfatiza en que se deben de madurar ciertas características de la persona para poder afrontar el mundo y sobreponerse ante la agorafobia. Porque realmente no es como que puedan llegar y extirparle, decir, te curaste, ya, no la vas a volver a tener en tu vida. Para eso vas a necesitar que extirparle la amígdala para no tener miedo. Viendo ya el tema con la MADAG, esto nos lleva a la historia de Linda Bussey, porque al final de cuentas es una historia, es un TEDx que se llama Agoraphobia, The Fear of Fear, y es una señora que es cualquier hija de vecina, o sea, es una señora normal, puede ser perfectamente su vecina, su tía, su mamá, quien sea, pero habla de una manera muy franca y simple sobre su experiencia. Lo que ella dice es que uno le tiene miedo al miedo, parecido a la frase de FDR, de Franklin Delano Roosevelt, en donde la única cosa a la que hay que tenerle miedo es al mismo miedo. Y a las arañas, recuerden eso. Durante sus 20s, a Linda le diagnostican esta agorafobia luego de tener un episodio en el metro de Montreal mientras iba a su trabajo. Ella tomaba esta misma ruta durante varios años ya. Y ella comenzó a sentir ciertas señales, como cierto estrés, como cierto enojo al principio, pero pensaba que por ser su primer trabajo era un tema más que todo de madurar, ¿verdad? Como está entrando en esta fuerza laboral, que ya es joven, que está pasando a una nueva etapa, está entrando como esa adultez. ¿Le suena similar? Ella lo estaba confundiendo con eso y lo estaba como
pues no le estaba tomando como tanta atención. Sin embargo, un día es cuando ya se quiebra y tiene este ataque en donde no sabe qué hacer cuando llega al metro. Busca cómo salir de las estaciones, se baja como 3 o 4 paradas antes, sale corriendo hacia el banco donde trabajaba y ahí es donde pues se desorienta. Y bueno, para hacerle la historia corta, está este detonador, ¿verdad? Que le provoca esta agorafobia. En este caso, pues evidentemente está asociado a ese lugar de trabajo. Perdón, al lugar del metro, al metro de Montreal, pero no necesariamente puede ser o puede ser completamente eso. O sea, no necesariamente es que le tiene miedo al metro de Montreal, sino que eso apenas puede ser la punta del iceberg, que es lo que decía. Pues evidentemente le da el ataque de pánico y no vuelve más a su trabajo. A partir de ahí, ella no sale de su cuarto durante 2 años, solamente para ir a terapia, a ver un poco al novio y alguna que otra necesidad básica. Ojo, esto es importante porque casi no hablaba con la familia al respecto, pero ellos la trataban bien y respetaban su condición, aunque no se tocaba el tema de la salud mental como tal. Y se curó. Bueno, como dice ella, pasó 20 años, no de una manera constante, pero sí yendo a terapia de una forma, se puede decir, pues, relativamente frecuente, pero en donde ella aprendió mecanismos para poder afrontar su situación. Igual le suceden ataques de pánico de una manera, pues, ya no tan alta como antes, pero le siguen sucediendo, pero ella sabe cómo afrontar la situación. Y algo muy importante acá es que los mecanismos iban variando según ella iba creciendo. Eso lo cita Linda en su TED Talk. Lo cual lo podemos asociar con el hecho de que hay actitudes que debemos madurar para enfrentar el mundo según la Madag. Y bueno, luego de informarme un poquito, ¿verdad? Con lo que les acabo de contar, pude determinar que podía hacer conexión con posibles casos. En este caso, que ojo, no estoy haciendo un diagnóstico porque no soy un profesional en el campo de la salud, pero tiene bastantes similitudes con los puntos claves de la agorafobia. Realmente son dos, uno ficticio y uno real. El caso ficticio que les mencionaba, pues es el del personaje que pusimos en las historias de Instagram, los que tuvieron el chance de verlas. Es el personaje principal de una serie, de un anime que se llama Welcome to the NHK. Y la trama, pues no necesariamente se basa completamente en temas de la agorafobia, pero sí al principio este personaje que es un hikikomori, que es un término japonés para una persona que se ha vuelto básicamente en un parásito, en que no quiere hacer absolutamente nada más que quedarse en su cuarto, que no quiere interactuar con la sociedad, que no quiere ser productivo ni nada por el estilo. Básicamente vive de lo que le están dando sus papás. Este personaje le pasa un episodio agorafóbico al principio, o todo es detonado, el ser hikikomori detonado por el primer día de la universidad, en donde él pues básicamente tiene un ataque de pánico, donde comienza a tener pensamientos irracionales, en donde la gente se le queda viendo, lo empiezan a señalar, se empiezan a reír, se empiezan a burlar de él. Se empieza a minimizar, empieza a tener todo este montón de síntomas también, en donde le cuesta respirar, en donde tiene taquicardia, en donde llega hasta casi el punto del desmayo. Entonces, si quieren ir a verla, pues búsquenla. Es muy buena, la verdad, es completamente diferente a algún otro estereotipo que tengan del anime. Pero más allá de eso es que lo que vimos o la teoría que nos dio la Madag, más la historia de Linda, pues me dio la conclusión de que, bueno, este tipo le pudo haber pasado. Entonces es el caso ficticio. Y el caso real, pues es desde un familiar que tiende a tener estos ataques de pánico con cierto tipo de transporte. En este caso con autobuses, sea por un servicio privado o público. Mayoritariamente suceden con transporte público, pero cuando a esta familia le comenzaron a pasar alrededor de unos 20 años atrás, nadie en mi familia entendía lo que pasaba. Cometimos muchos errores. Yo cometí muchos errores también en cómo debemos haber direccionado la situación. Lo minimizábamos, nos parecía como un truco, porque en serio le desaparecía apenas se alejaba de las paradas de buses. Y en serio era solo con buses, o sea, sigue siendo solo con buses. Puede montarse en un barco, avión, carro.
pero el bus era un sinónimo de pánico en algo que le podía pasar, ese miedo infundado a que me va a suceder algo, me voy a morir, quiero salir de aquí, no me siento bien, y demás. Este familiar no se ha tratado o no ha tratado su condición como tal, pero sí ha desarrollado ciertos mecanismos, sigue con el tema, pero sigue lidiando o intenta lidiar de una mejor forma con estas situaciones. Y recalco que la información que he dado al principio no es para autodiagnosticarse o quiera atribuirme expertise en el tema de salud mental. La idea de querer hacer este cassette sale de darme cuenta qué tan perdido andaba con el tema, ¿verdad? Qué tan mamador estaba con el concepto de la agorafobia, ¿verdad? Y qué tan equivocados estábamos también en la familia, o sea, cómo dirigirnos a una persona con esta situación, cómo poder entenderla y darle ese apoyo. Tampoco debemos caer en el vicio de victimizarlos, ¿verdad? Hay que ser empáticos, sí, pero también ayudarlos de modo de que se sientan cómodos a la hora de poder hablar del tema y ayudarlo en lo que se pueda, ¿verdad? Y pues para ir cerrando, hay un detonante que el agorafóbico trabajará y que él debe trabajar en saber cuál es y es trabajo de él junto con su profesional en crear esos mecanismos para que ayuden a lidiar con esa sensación, salir del estilo de vida y de esa constante huida. Esos mecanismos de defensa o con que se pueden convertir hacia esta forma de reaccionar pueden ser de acuerdo con algunos centros, en algunos centros, digamos, lo que pueden recomendar son temas de terapia grupal, utilizar un enfoque más cognitivo-conductual. Ahí los psicólogos escuchas de Grabando Cassette podrán decir que o después se van a cagar en mierda por decir este tipo de cosas, pero bueno, o pueden utilizar hasta estímulos con mindfulness o realidad virtual que también están utilizando para no tener que hacer una terapia como exposición en vivo, ¿verdad? Como un choque hacia esa realidad. Pueden simular, por ejemplo, en este caso el de los buses, pueden hacer la simulación de que es una parada de bus y le colocan sus ¿cómo se llama? Sus Google Cardboards o lo que sea que utilice para hacer esta simulación. Y bueno, lo que busca es que tratemos de no tener miedo a ese miedo, o intentemos de abrazar ese miedo y que es un proceso de transformación el hacer todo esto. Y volviendo a citar a Linda Bussey, los ataques son normales y se debe creer en uno mismo. Incluso si usted es la única persona, el único o la única persona que cree en esa valía, todo esto vale la pena. Entendámoslo así. Hasta aquí el cassette de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, sigan Grabando Cassette en Instagram como Grabando Cassette, todo pegado. Nos dejan saber sus comentarios y así pues podemos interactuar. Hemos estado poniendo un poquito pues más, ¿verdad? Un poquito más de información en Spotify. También denle follow o seguir para que Spotify les alerte automáticamente que hay pues, disponible un nuevo cassette. Hay otros montón de plataformas de podcasting en donde está Grabando Cassette, como Radio Public, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, no sé, y demás. Les prometí hacer canal de YouTube. Ya lo tenemos por ahí, arriba. Están los 2 primeros episodios, no como grabación. Esperemos que que estamos grabando sí que se vaya a ver donde realmente se está grabando, digamos, como la locación y todo eso. Pero de momento es el arte gráfico del podcast y pues está sonando. Pero por el lado positivo, no les va a gastar muchos datos si están de viaje. Entonces, no va a haber mucho problema. Ahí a mis 22 seguidores les dejo eso por ahí. Y bueno, para este mes, al menos una vez al mes, vamos a estar haciendo un formato distinto del podcast. Vamos a estar poniendo un poquito más de información en estas semanas en lo que es Instagram y probablemente también en YouTube, como para darles una sorpresita a final de la próxima semana y hacer este tipo de cambios durante cada mes. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao.